Tiene la palabra el doctor don Javier Velázquez Saornil para pronunciar la lección inaugural Cambio climático, una perspectiva local para un problema global. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo y canciller, excelentísima señora rectora magnífica, ilustrísima señora directora general de universidades, excelentísima presidenta del Consejo Directivo, excelentísimas autoridades, estimada comunidad universitaria. El 10 de abril de 1815 ocurre uno de los mayores desastres naturales registrados de la historia. El volcán Tambora, situado en las entonces Indias Orientales, entró en erupción con una enorme explosión, equivalente a la detonación simultánea de 1000 bombas atómicas. La erupción de Tambora tuvo un impacto mundial. Las cenizas volcánicas protegieron de la radiación del Sol de tal manera que las temperaturas globales cayeron en medio grado en 1816 y 0,4 grados en 1817. Esto condujo a cultivos fallidos, hambruna, el fin de algunas vides en el norte de Francia, arroyos de refugiados e incluso se ha sugerido que las lluvias frías y fuertes y las inundaciones en esos años desencadenaron la caída de la China imperial a principios del siglo XIX. Sorprendentemente, también se vio afectada la movilidad de las personas. Los cultivos fallidos resultaron en la falta de alimento para los caballos, entonces el medio de transporte más importante. Esto se cree haber estado en la base de la invención de la bicicleta. Tengan en cuenta que estos efectos dramáticos sobre el clima fueron causados por una contaminación relativamente pequeña de la atmósfera. El año pasado, los niveles de dióxido de carbono, en adelante CO2, en la atmósfera, superaron con creces el valor de 400 partes por millón, lo que es causado, como se sabe, por las actividades humanas en nuestro planeta. Mientras que la ceniza volcánica refleja la radiación solar y conduce a una disminución de las temperaturas globales, el CO2 tiene el efecto contrario. Tiene el efecto de un invernadero y, por lo tanto, conduce al calentamiento global. Mientras que el evento del volcán Tambora se desvaneció en solo unos pocos años, el CO2 permanece en la atmósfera durante al menos 30 años. Esto hace que los efectos del aumento continuo de los niveles de CO2 en la atmósfera sean mucho más preocupantes. Por lo tanto, no es de extrañar que el Foro Económico Mundial, en sus informes de riesgo más recientes, identificara la falta de desarrollo de medidas adecuadas contra el cambio climático como su riesgo número 1, claramente sin saber lo que se nos venía encima con la pandemia que estamos sufriendo. En mi opinión, y de cara al futuro, el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la humanidad de nuestros tiempos. En esta lección inaugural, quiero compartir con ustedes lo que hemos ido aprendiendo sobre este tema en los últimos años y lo que, en mi opinión, debe hacerse para reducir los riesgos asociados del cambio climático. Cambio climático, observaciones, ciencia e impacto. La Organización Meteorológica Mundial, que es la agencia meteorológica de las Naciones Unidas, lleva a cabo una evaluación anual del estado del clima mundial. En sus informes más recientes, resume sus observaciones climáticas de la siguiente manera. Vamos a ver si puedo quitar esto, que se ha quedado. Y presento la figura 1. Bien, como pueden observar, la última década ha sido la más cálida registrada con diferencia, casi 0,76 grados por encima del promedio de 1961 a 1990. La temperatura global fue mayor de 1 grado por encima de la era preindustrial. Se han registrado eventos extremos por todo el mundo, olas de calor, sequías, inundaciones, fuertes ciclones tropicales. La concentración de CO2 ha superado el punto de referencia simbólico de 400 partes por millón en el hemisferio norte. El 93% del exceso de energía de las emisiones de gases de efecto invernadero se almacena en los océanos. La idea de que un aumento de la concentración de CO2 en la esfera de la atmósfera podría conducir a un aumento de las temperaturas globales fue introducida por primera vez por el científico sueco y premio Nobel Svante Arrhenius, mucho antes de que se observara realmente el efecto. Su explicación sigue siendo válida e ilustrada en la figura 2. La Tierra se calienta continuamente por la radiación solar. El calor acumulado se emite de nuevo como radiación térmica,
es decir, a una longitud de onda más larga, infrarroja, ya que la Tierra tiene una temperatura más baja. Esta radiación térmica es capturada por moléculas de CO2 en la atmósfera o la de otros gases de efecto invernadero. Después, las moléculas de CO2 emiten la radiación de nuevo, pero ahora en todas las direcciones. En consecuencia, esto causa un efecto de calentamiento en la Tierra que aumenta cuando los niveles de CO2 se incrementan. Pasemos a hablar del impacto. Para ello, vamos a ilustrar la figura 3. Para estudiar los efectos probables del cambio climático en una región determinada, es necesario realizar análisis prospectivos, como los escenarios climáticos para España publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estos estudios se basan en el gran número de conocimientos representados por los informes de evaluación del Panel Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en adelante IPCC, y en series cuidadosamente calibradas y homogeneizadas de observaciones climáticas que se extienden a lo largo de más de 100 años. En los informes del IPCC se hace una decisión juiciosa con respecto al probable desarrollo de las emisiones de CO2 hasta el año 2100. Otra consecuencia del calentamiento global, que no puede derivarse tan fácilmente de los estudios de simulación climática descritos anteriormente, es el aumento de la ocurrencia y el aumento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como los aguaceros intensos o las olas de calor que estamos sufriendo. Como el impacto social de estos fenómenos meteorológicos extremos es grande, se debe dedicar grandes esfuerzos al estudio de los mismos. Al hablar del impacto del cambio climático, hay que tener en cuenta que el aumento de las temperaturas medias, el clima extremo y los regímenes de precipitación cambiantes pueden tener consecuencias que van mucho más allá de las discutidas hasta ahora. Es por ello que existe responsabilidad por el cambio climático. Si su propiedad está dañada debido, por ejemplo, a una inundación que claramente se puede atribuir al cambio climático, ¿será entonces posible demandar a alguien por causar este daño? Esto es claramente muy difícil, ya que los gases de efecto invernadero se emiten en todas las partes del mundo y se mezclan por completo en la atmósfera. El coche de su vecino contribuyó tanto al problema como una vaca en China a través de sus emisiones de metano. También es necesario tener en cuenta el problema de los refugiados climáticos. Debido al aumento del nivel del mar, la vida en las islas bajas del Pacífico y el Océano Índico se vuelve muy difícil. Por ejemplo, en enero de 2016, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos anunció que la comunidad que vive en la isla de Jean Charles, cerca de Nueva Orleans, tendrá que ser reubicada en otra zona, ya que sus islas pronto serán inalcanzables y sumergidas debido a los efectos del cambio climático. Según Robert Nichols y otros autores, un aumento de la temperatura de 4 grados podría conducir a un desplazamiento forzado de 72 a 187 millones de personas en 2100. Incluso si no se alcanza temperaturas tan altas, se esperan corrientes de refugiados, ya que algunas regiones del mundo estarán expuestas al aumento del nivel del mar, a temperaturas extremadamente altas o a frecuentes sequías, y por lo tanto se volverán inhabitables en los próximos años. Es apropiado añadir una palabra de precaución al final de esta sección. Aunque la ciencia básica y la evidencia real del cambio climático son muy fuertes y convincentes, persisten incertidumbres sustanciales. Esto se aplica en particular a las proyecciones futuras y escenarios. Estos sufren dos incertidumbres principales. Primero, los escenarios climáticos suelen ser producidos por modelos climáticos globales y regionales que están evaluando en redes separadas por varios kilómetros, en muchos casos cientos de kilómetros. Esto significa que, en particular, la física de la formación de nubes, que se produce a escalas de longitud más pequeñas, solo se incluye a través de parametrizaciones en las simulaciones. El éxito de los modelos climáticos en la reproducción de los cambios climáticos observados en los últimos 30 años implica que éstas no están mal elegidas, pero cuando los efectos del cambio climático aumentan en el futuro, esta insuficiencia puede aparecer. Y segunda incertidumbre, los escenarios climáticos suponen ciertos escenarios de emisión. Mientras no haya una señal inequívoca para una reducción del aumento de niveles de CO2 en la atmósfera, es necesario tener en cuenta una amplia gama de escenarios de emisión. Esto crea un gran margen de incertidumbre al proyectarse hacia el año 2100, como se puede observar en la figura 3.
Esta incertidumbre solo puede reproducirse si se toman decisiones rápidas para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lo antes posible. Una vez que hemos hablado de cuestiones globales, vamos a centrarnos también en cuestiones más particulares de donde vivimos, que es la provincia de Ávila. En este punto vamos a realizar un pequeño paréntesis para presentar los datos climáticos previstos para nuestra provincia de Ávila, donde se puede constatar una tendencia de aumento de las temperaturas para toda la provincia para los años 2030, 2050 y 2100. Estamos viendo que, por ejemplo, para el año 2100, en la parte sur de la vertiente de Gredos, podemos esperar hasta 5 grados más de lo que tenemos actualmente. Y, por contra, en el caso de la precipitación, lo podemos observar en la siguiente figura, las precipitaciones presentan unas disminuciones notables, especialmente en la zona norte de la provincia, correspondiente a la comarca de la Moraña. Los valores de precipitación se ven más reducidos en las zonas de alta montaña, donde la precipitación actual acumulada se encuentra actualmente alrededor de 2.200 milímetros. Se puede apreciar que aparece un decrecimiento acusado a partir del año 2050 en las zonas con altos valores de precipitación. Según la regionalización de este modelo, el valor medio de la precipitación acumulada en la provincia de Ávila se reducirá hasta un 13% en el año 2100. Y esto yo creo que lo hemos visto todos, lo hemos podido constatar en las frecuentes sequías y sobre todo el año anterior cuando hemos visto al Poblería Aradaja sin agua. Todos los escenarios climáticos apuntan a que el flujo de crecimiento, de circulación media anual se verá reducido en la región mediterránea, variando la magnitud en función del escenario. ¿Cuánto tiempo queda y qué se puede hacer? La influencia potencial del cambio climático en la sociedad es muy grande. Por lo tanto, es conveniente desarrollar medidas para reducir la forma en que el clima cambiará, conocidas como medidas de mitigación, y desarrollar técnicas para reducir el impacto del cambio climático en nuestra vida, conocidas como medidas de adaptación. Antes de debatir estas medidas, es necesario abordar dos cuestiones preliminares. ¿Es posible limitar en absoluto las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿Cuánto tiempo queda antes de que el cambio climático tome formas dramáticas? Empecemos por la primera pregunta. ¿Es posible limitar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera? La atmósfera es una mezcla compleja de gases sujetos a muchas interacciones, tanto con el Sol, los mares, la Tierra, toda la vegetación, la fauna y miles de millones de seres humanos y todos los artefactos que construyeron. Por lo tanto, modelar la evolución de la composición química de la atmósfera es un gran reto. Además, la eficacia de las posibles medidas introducidas para restablecer la composición química a estados anteriores también está sujeta a procesos políticos y sociales. ¿Están todas las personas de todo el mundo dispuestas a aceptar tomar ciertas medidas? Habida cuenta de estas incertidumbres, es más conveniente abordar la cuestión dando un ejemplo. Y tal ejemplo existe, el agujero de ozono sobre el Polo Sur. En respuesta a las preocupaciones por el estado de la capa de ozono, en el hemisferio sur, en 1987, se acordó el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, que posteriormente fue ratificado por 197 partes, siendo así el primer tratado de las Naciones Unidas ratificado universalmente. La historia del agujero de ozono demuestra que es posible tomar medidas mundiales contra sustancias no respetuosas con el medio ambiente en la atmósfera y monitorear el efecto de tales acciones. Sin embargo, una palabra de precaución es apropiada. En comparación con los peligros representados por las emisiones de esos CFC, la lucha contra el aumento de las emisiones de CO2 es mucho más complicada. Si bien la sustitución de los CFC en refrigeradores y otros sistemas técnicos es relativamente fácil y asequible, la transformación de una economía basada en combustibles fósiles y una economía basada en combustibles fósiles a una economía sostenible en CO2 representa un desafío mucho mayor. Esto es lo que se denomina desacoplar la economía de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el agujero de ozono, como ejemplo, demuestra la viabilidad técnica y social de las medidas de mitigación atmosférica. Pasemos a la segunda pregunta que habíamos postulado. ¿Cuánto tiempo queda? A continuación, debemos considerar cuánto tiempo queda antes de que los efectos del cambio climático inducidos por las emisiones de CO2 se vuelvan desastrosos. La forma en que se formula esta pregunta ya muestra que es muy difícil definir un límite, más allá del cual los problemas son demasiado grandes para ser manejados por la humanidad.
En ciertas áreas del mundo será más fácil acomodarse a unos pocos grados más en la temperatura máxima media que en otras áreas. Esto depende de si las inundaciones, los incendios forestales, las sequías o las olas de calor, por nombrar algunos, son los riesgos más predominantes de un área. Por lo tanto, debe darse cuenta de que la ciencia no puede proporcionar un límite fijo en el aumento de la temperatura global que podría servir como un objetivo seguro garantizado. Esto significa que el límite de 2 grados, que se utiliza en el Acuerdo Climático COP21 de París, no es un límite basado científicamente, sino más bien un objetivo político. Sin embargo, lo utilizaré a continuación en ausencia de cualquier otro límite acordado a nivel mundial. Para calcular el tiempo que queda antes de que se alcance el techo de 2 grados, es importante darse cuenta de que el aumento de temperatura es linealmente proporcional a la cantidad acumulada de CO2 que se ha emitido desde tiempos preindustriales, como se va a ilustrar a continuación en la figura 5. Haciendo uso de esta relación, se puede hacer una estimación de la cantidad restante de CO2 que debe liberarse antes de que se alcance el límite de 2 grados. Siguiendo este razonamiento, se calcula la población mundial que puede emitir en total otros 600 o 1.200 gigatoneladas de CO2 antes de que las temperaturas aumenten 2 grados a nivel mundial, lo que se reduce a menos de 600 gigatoneladas si se supone un límite de 1,5 grados. Dado que las emisiones anuales mundiales de CO2 son de 35 a 40 gigatoneladas, el tiempo restante varía entre 15 y 35 años. Si se reduce en pendiente la disminución lineal de las emisiones anuales en todo el mundo, el periodo del tiempo restante se va a duplicar. Sin embargo, este razonamiento no incluye el efecto de otros gases de efecto invernadero, como el metano, que nos da incluso menos tiempo disponible, o el uso de la captura y almacenamiento de CO2, que nos da más tiempo disponible. Dados los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París y las incertidumbres que entrañan los cálculos de este tipo, tiene sentido hacer una estimación conservadora para llegar a una economía neutra de CO2 a más tardar en 2050. Antes de continuar, es útil señalar que, aparte de las emisiones antropogénicas de CO2, también existen fuentes naturales de CO2. Estas incluyen tierra, plantas, animales y volcanes. La deforestación también conduce a emisiones adicionales, pero esta también es causada por actividades humanas. Desde tiempos preindustriales sabemos que las emisiones naturales están en promedio equilibradas por sumideros naturales de carbono, árboles y océanos. ¿Qué podemos hacer? Con el fin de reducir los riesgos asociados con el cambio climático, se requiere un ciclo continuo de medidas políticas, observaciones, estudios adicionales y cambios sociales. La razón por la que este proceso es cíclico se ilustra en la figura 6, en la que se muestra el ciclo de reducción de riesgos. La idea es que la prevención de medidas, advertencias y alertas para un determinado riesgo geofísico, ya sea una tormenta regular, un evento climático extremo o una erupción volcánica, necesita ser mejorado escalonadamente, aprendiendo de cada evento concreto sucesivo. Este concepto también se puede aplicar al cambio climático. Es necesario evaluar las medidas políticas y es necesario evaluar la forma en que la sociedad está informada sobre los fenómenos meteorológicos futuros más extremos, de modo que las acciones climáticas puedan mejorarse continuamente. Además, es necesario seguir desarrollando los conocimientos científicos. ¿Son realistas los escenarios calculados? ¿Se puede predecir mejor los fenómenos meteorológicos extremos? ¿O necesitamos revisiones una vez que el cambio climático y sus efectos adversos están progresando más y más? ¿Realmente están progresando? Todo esto requiere el enfoque cíclico representado en esta figura 6. Las medidas que deben adoptarse para reducir los riesgos del cambio climático se dividen en 3 categorías: medidas políticas, investigación científica y cambios sociales, presentándose por separado y a continuación. Empecemos por las medidas políticas. Dado que el cambio climático es una amenaza mundial, se requieren medidas de política mundial. A este respecto, los líderes mundiales acordaron limitar el aumento de la temperatura mundial a 2 grados en comparación con los valores preindustriales y proseguir los esfuerzos para reducir este límite a 1,5 grados. Además, existe un compromiso voluntario a lograr una reducción sustancial del riesgo de desastres y las pérdidas en vidas, medios de vida y salud en el periodo 2015-2030.
Estos acuerdos proporcionan el punto de partida adecuado y la urgencia de la propuesta a la hora de debatir las medidas que se pueden adoptar para limitar los efectos del cambio climático. Las medidas para reducir los efectos del cambio climático se dividen en dos grandes categorías o grupos. Primero, medidas de mitigación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y segundo, medidas de adaptación para reducir el impacto del cambio climático en la sociedad. Estas dos categorías no son del todo independientes, como se ilustra en la figura 7 a continuación, tomada del informe de evaluación del IPCC de 2001. En resumen, la cifra demuestra cómo el aumento de las actividades de mitigación reduce las medidas de adaptación necesarias. En el debate que figura a continuación de las diversas medidas que deben adoptarse a nivel nacional, se añade una tercera categoría, las medidas internacionales. Estas medidas son necesarias dada la naturaleza global del cambio climático, aunque estrictamente hablando también se refieren a actividades de adaptación y mitigación. Hablemos ahora de mitigación. En España es necesario establecer un plazo claro para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del marco europeo. Esto se aplica a través de otros a las centrales eléctricas, la industria, los automóviles, el transporte público, la vivienda y el propio Gobierno. Es necesario desarrollar aún más los sistemas de comercio de emisiones y un impuesto sobre el carbón. La urgencia de las medidas de mitigación se hace evidente una vez que se da cuenta uno de las emisiones de gases de efecto invernadero han ido aumentando en el último año. Además, la energía sostenible en la actualidad contribuye a aproximadamente el 15% de la producción total de energía en España. Es necesario duplicar la tasa de fuentes de energía renovables para llegar a una economía neutra de CO2 en 2050. Por lo tanto, se pide un nivel sustancialmente más alto de ambición y un alcance correspondiente más amplio de las medidas. Hablemos de adaptación. España ha desarrollado su Plan Nacional de Adaptación, tal y como exige el Acuerdo Climático de París, que abarca muchos otros ámbitos de la política. El cambio climático es ya una realidad. En España, las temperaturas medias están aumentando en torno a 0,3 grados por década. Los recursos hídricos naturales están disminuyendo en la mayoría de las cuencas. El nivel del mar está subiendo, etc. Aunque logremos reducir las emisiones causantes del cambio climático y así evitar sus peores consecuencias, estas tendencias se mantendrán en las próximas décadas debido a la inercia del sistema climático. Las medidas de adaptación al cambio climático se orientan a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima en los sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria, etc. Política internacional. Solo se puede alcanzar un límite de 2 grados o menos si todos los países del mundo son capaces de desarrollar medidas de política climática. Dado que esto es extremadamente difícil en algunas partes del mundo, la Organización Meteorológica Mundial pide a los países de la OCDE que apoyen a los países no pertenecientes a la misma en el desarrollo de estos servicios y la transferencia de conocimientos técnicos. El debate anterior muestra que las acciones climáticas están influyendo en muchos ámbitos políticos: infraestructura, movilidad, energía, seguridad, agricultura, política exterior, etc. Es importante que estas medidas sean coherentes y naturalmente coordinadas. De hecho, la complejidad de una novedosa interdependencia de las acciones climáticas es tal que los gabinetes europeos están preparando leyes climáticas. Además, las medidas políticas correspondientes deben ser coordinadas entre las diferentes administraciones. Abordemos ahora la investigación científica, que es muy importante dentro del ámbito de nuestra universidad. Dado el impacto social del cambio climático y que existen aún grandes incertidumbres al respecto, en primer lugar, es crucial refinar nuestro conocimiento de tal manera que las incertidumbres se reduzcan o al menos se entiendan mejor. De tal manera, los riesgos asociados con el cambio climático pueden reducirse. Más concretamente, es necesario abordar una serie de cuestiones, también a la luz del acuerdo internacional COP21. Primero, seguimiento climático. Se trata de dos aspectos. Uno, seguimiento de las fuentes de emisión, que se basa cada vez más en las observaciones por satélite como método objetivo para determinar la densidad de los gases de efecto invernadero, sus fuentes y sumideros. Aparte del CO2, también existen otros gases de efecto invernadero, como el metano y el ozono,
que deben ser supervisados, que es uno de los propósitos de satélites como el TROPOMI. 2. Vigilar los impactos del cambio climático en términos de, por ejemplo, gestión del agua, efectos sobre la salud, movilidad, etc. Este tipo de seguimiento es importante para evaluar la eficacia de las medidas políticas adoptadas. Los escenarios climáticos futuros indican que los fenómenos meteorológicos extremos, como las fuertes lluvias, las sequías y olas de calor, se producirán con mayor frecuencia en el nuevo clima. Así lo confirman las observaciones presentadas en la sección anterior. Se necesitan más investigaciones para identificar la frecuencia esperada, la distribución geográfica y la intensidad de tales eventos. El reto es hacer frente a las consecuencias esperadas del clima futuro, teniendo en cuenta las condiciones locales, en muchos casos urbanas, y las interacciones complejas. El efecto del cambio climático persistirá mucho más allá del año 2100, ya que el tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera y el tiempo de respuesta de los océanos es muy largo. Por lo tanto, los efectos adversos de las altas concentraciones de CO2 continuarán hasta bien entrado el siglo XXII. A medida que el tiempo de vida de las nuevas infraestructuras sostenibles, tales como diques y esclusas, están en el orden de 100 años, el efecto del cambio climático en el siglo venidero también debe tenerse en cuenta. Por estas razones, los estudios de los efectos del clima en el siglo XXII son necesarios. Para estudiar esto hay que hacer un modelo de los posibles escenarios de mitigación, lo que es bastante difícil, ya que requiere conocer las pautas de acción de los procesos o ciclos políticos. Continuamos con los cambios sociales. El Acuerdo Climático COP21 pide la educación climática, lo cual también es muy importante dentro de nuestro ámbito universitario. Siendo conscientes de que las medidas que deben adoptarse contra el cambio climático requieren del apoyo de todos nosotros, tenemos que cambiar la actitud. La actitud de nuestra sociedad con respecto a la atmósfera tiene que cambiar. Al igual que a los niños se les enseña a limpiar sus habitaciones, las manos y no a tirar la basura en la calle, y ahora también a lavarnos 5 veces las manos, tenemos que explicarles que es inapropiado contaminar la atmósfera. Tal cambio en los valores culturales tomará varias décadas y puede tener un impacto sustancial. Mientras tanto, la conciencia pública sobre los efectos del cambio climático y la fragilidad de nuestra atmósfera tiene que aumentar a través de actualizaciones frecuentes sobre el estado de la atmósfera y el clima. La investigación científica sobre el cambio climático y la comunicación puede proporcionar nuevos conocimientos en este ámbito. El último punto merece especial atención, sobre todo, como he comentado anteriormente, en nuestro ámbito universitario, ya que la eficacia de la educación climática y las advertencias y alertas climáticas no es evidente en absoluto. De hecho, se están llevando a cabo estudios separados en las ciencias sociales con el fin de investigar cómo se perciben los mensajes sobre el cambio climático en las aulas, los medios de comunicación o una vez que una agencia meteorológica nacional ha emitido una advertencia o alerta. Observaciones finales. Vamos terminando ya. Comencé esta intervención contándoles sobre el mayor desastre natural de la historia reciente, la erupción del volcán Tambora, en la actual Indonesia. La erupción mostró cómo una contaminación relativamente pequeña de nuestra atmósfera tuvo efectos dramáticos en todo el mundo. Hambrunas, refugiados, bajas e incluso un invento, la bicicleta. Como hemos visto, el cambio climático tiene una influencia aún más abrumadora en esencialmente todos los habitantes del planeta Tierra. Los efectos son más grandes y durarán mucho tiempo. Se pide una acción inmediata, tanto a nivel gubernamental como por los científicos y la sociedad en general. Antes de concluir esta lección, debo ofrecer un breve resumen. Me gustaría compartir con ustedes una visión de buenas noticias, aunque solo sea para contrarrestar la enormidad del desafío del cambio climático. El 25 de julio de 2016 se publicó un artículo en la revista Nature con información notable. En los meses anteriores al Acuerdo de París de 2015, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que el crecimiento de sus emisiones de CO2 alcanzaría su máximo en el año 2030. En el artículo mencionado se demostró que las emisiones de CO2 en realidad estaban alcanzando el nivel más alto en 2014 y disminuyó desde entonces. Al mismo tiempo, hay un crecimiento sustancial en la generación mundial de energía solar, eólica, nuclear y la energía hidroeléctrica, lo que implica que es probable que los cambios en China sean estructurales y representen un verdadero punto de inflexión. Por lo tanto, bien puede ser que China realmente alcance sus emisiones máximas de CO2 mucho antes de 2030.
Esta es una muy buena noticia, ya que China es el mayor productor de CO2 en el mundo. Además, esta tendencia positiva se fortaleció con la decisión adoptada por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2016 a la hora de ratificar el Acuerdo de París. No obstante, ensombrecido posteriormente por la decisión de Estados Unidos de salir de manera unilateral de dicho acuerdo mundial. Damas y caballeros, esta conferencia está casi terminando, pero no me detendré sin resumir las nociones clave que he intentado transmitir hoy. Primero, el clima de nuestro planeta está cambiando ahora y los efectos son claramente visibles todos los días, a nivel global, pero mucho más a nivel local. Medidas políticas. Se solicita a los gobiernos locales y estatales que introduzcan leyes o reglas que darán lugar a una sociedad neutra en CO2 antes de 2050. Necesidad de la investigación científica para controlar y estudiar el cambio climático, en particular los fenómenos extremos hemos comentado anteriormente, y para mejorar las habilidades de previsión con fines de alerta temprana. Cambio social en cuanto a educación climática, para crear conciencia y conocimiento del cambio climático. Y, por último, técnicas de ciencias sociales para mejorar la comunicación climática. Y para subrayar mi optimismo de que la humanidad logrará abordar el cambio climático, permítanme concluir esta conferencia con la siguiente cita. El clima mejorará una vez que la ciencia se encuentre con la sociedad. Muchas gracias por su atención.